Entonces, vamos a empezar a hablar de la farmacodinámica, que es el siguiente proceso, la siguiente forma que nos ayuda a entender cómo se dan los procesos de interacción del fármaco con nuestro cuerpo, ¿no? Decíamos, la farmacocinética nos enseñaba cómo nuestro cuerpo interactúa con el fármaco, ¿no? Desde que se administra, se libera, se absorbe, se distribuye y lo eliminamos. Bueno, ahora, la farmacodinamia es lo otro. Aquí la farmacodinamia, así a palabras muy simples, nos va a enseñar cómo interactúa el fármaco con nuestro cuerpo para formar el efecto terapéutico. Así de simple. En palabras ya más bonitas, más rimbombantes, entonces vamos a estudiar los mecanismos de acción de los fármacos. Cómo actúan los fármacos. Acuérdate que cuando hablamos de mecanismo de acción de los fármacos, hablamos del efecto terapéutico. Esto es importante. Pero aquí, ojo, fíjate, la interacción de este fármaco va a ser a nivel molecular. Entonces, ahorita no es que interactúe con todo el cuerpo de manera muy abstracta y general, sino que su interacción es a nivel celular. Entonces, y a nivel todavía más bajito, molecular. Entonces, vamos a retomar algunos tópicos de lo que ustedes ya debieran de conocer y debieran de saber con respecto a la estructura y funcionamiento de la célula. ¿Sale? Entonces vamos a hablar de mecanismos de transporte, vamos a hablar de mecanismos de interacción, sobre todo muchos receptores y cuestiones de membrana, ¿no? Todo ese tipo de cosas. ¿Sale? Entonces, dice aquí la interacción es a nivel molecular y eso es muy importante, ¿no? Ahora, dice acá, vamos a estudiar los efectos de intensidad que provocan en el organismo. Aquí, ojo, muy importante. Primero que nada, vamos a clarificar. ¿Dónde está? Acá. Entonces decíamos, la interacción de células a nivel molecular. Entonces aquí debemos de entender, les decía, que el fármaco, todas nuestras células, o sea, cuando tú tomas un analgésico, decíamos esa vez de, ¿cómo sabe el analgésico que te duele la parte interna del dedo gordo del pie derecho? Pues el fármaco es bien inteligente, ¿no? Pues no. Primero que nada, el fármaco va a estar interactuando con todo nuestro cuerpo, todas nuestras células. Pero esa interacción es a nivel molecular. Y solamente donde vaya a interactuar específicamente, es decir, con algún receptor en particular, es donde va a generar el efecto terapéutico. Entonces, cuando te duele tu piecito y te tomas un analgésico, no es que tu cuerpo sepa a dónde ir, el fármaco sepa a dónde ir, sino que interactúa con todas las células y donde sí genera un efecto terapéutico es donde interactúa en mayor medida. Y dice aquí, los efectos e intensidad que provocan estos efectos e intensidad que provocan en el organismo se traducen en una alteración del metabolismo celular. Entonces, a fin de cuentas, Doctor, ¿podría repetir eso que se me cortó en internet? entonces te digo, los efectos de intensidad, dice acá, los efectos de intensidad que provocan en el organismo tiene que ver, a fin de cuentas, con que un fármaco va a alterar el metabolismo celular. Así de simple. Ahora, esta alteración del metabolismo celular puede ser que aumente un proceso, que disminuya un proceso, que modifique un proceso, o que completamente, ¿cómo se dice? Ahí se me fue la palabra, cese un proceso, es decir, que lo nulifique, que no haya proceso, o que cese un proceso. Ojo, acuérdate, siempre esto desde el punto de vista de un fin terapéutico. Entonces, repetimos, la farmacodinamia nos va a enseñar cómo es la interacción de un fármaco con nuestro cuerpo, pero a nivel celular, a nivel molecular.
Y no solo es cómo se da esa interacción entre el fármaco y nuestras células, sino también cómo esa interacción genera a un aumento de la intensidad de estos efectos terapéuticos. Van a ser porque este fármaco genera una alteración del metabolismo celular. ¿Cómo lo altera? Aumenta un proceso, disminuye un proceso, modifica un proceso o para un proceso, cesa un proceso. Pero siempre y cuando todo esto desde el punto de vista terapéutico. Y acuérdate que cuando hablamos de algo terapéutico es para curar, con un fin bueno. Ok, Karen. Tienes toda la razón. ¿Sale? Entonces, desde el punto de vista, entonces, la farmacodinamia nos va a enseñar todo esto. Es un proceso bastante complicado, pero lo vamos a tratar de resumir a grosso modo para poder entenderlo de una manera muy rápida y muy eficaz. ¿Alguna duda hasta acá? Me fue, dijo Airi que su internet está fallando y la saca cada rato. No, pues dile que yo no la voy a estar dejando entrar a cada rato. Ah, no es cierto, sí, sí, adelante, sin problema. ¿Alguna duda hasta acá sobre la definición? Please. Entonces, acuérdate que esto, ¿dónde sucedía? ¿En qué proceso se produce el metabolito activo? ¿En qué proceso se produce el metabolito activo? ¿En el efecto terapéutico? No. ¿En dónde? ¿En qué fase de la farmacocinética? El metabolismo. En el metabolismo. Acuérdate que el metabolismo en la farmacocinética tiene, gracias por la participación, tiene dos características. Uno, modifica estructuralmente al fármaco para favorecer que lo podamos eliminar. O sea, que lo podamos desechar. Y la otra, ese mismo metabolismo favorece la conversión de este fármaco en una sustancia que ahora sí es capaz de interactuar con nuestras células. Y eso se llama metabolito activo. Entonces, el metabolito activo va a estar, para que haya un efecto terapéutico con la célula, necesitamos forzosamente, el puente de unión es esto, un receptor farmacológico. Entonces, vamos a ver un efecto terapéutico. Entonces, fíjate, esto vamos a ponerlo en contexto. El metabolito activo es del fármaco. Fármaco. El efecto terapéutico, ¿en dónde va a ser? Acuérdate, siempre va a ser primero a nivel celular. Acuérdate, lo ponemos entre paréntesis, que el efecto terapéutico, así a grosso modo, es forzosamente una alteración del metabolismo celular. ¿Sale? Como ya lo hemos platicado. Pero acuérdate que esta alteración tiene un efecto terapéutico, es decir, hacer el bien. Para que esto suceda, el puente forzosamente entre el fármaco y nuestras células va a ser esto. Receptor farmacológico, receptor farmacológico. Si no hay receptor farmacológico, si no lo existe, podemos tener gran cantidad de metabolito activo, una cantidad suficiente en sangre para poder generar el efecto terapéutico. Pero si no hay forma de que este metabolito interaccione con la célula, a través del receptor, el fármaco se va a seguir su proceso, se elimina y no hay efecto terapéutico. Entonces, un punto medular, un punto clave en el proceso farmacodinámico es esto, los receptores farmacológicos. Entonces, prácticamente ahorita nos vamos a centrar en estos receptores, a estudiarlos, ver cómo es su característica y cómo es la función, dependiendo, la función de cada receptor va a ser la rapidez del efecto terapéutico. Ahora, pregunta de los 64,000 pesos. ¿Una célula va a producir un receptor específico para cada fármaco? No, ya están preestablecidos, ¿no, Doc? Exactamente. Estrellita, acuérdate, nuestra célula no va a gastar energía en algo que no conoce, si le va a servir o no le va a servir.
Entonces, para que nosotros en el conocimiento farmacodinámico podamos generar este adecuado puenteo, nosotros debemos de conocer cuáles receptores cuentan nuestras células, con qué tipos de receptores cuentan nuestras células, con qué tipos. Y en base a ese tipo de receptores, nosotros poder diseñar un fármaco que se pueda acoplar a este receptor, pero a su vez sabemos que si se acopla a este receptor, va a generar un efecto terapéutico. Y esto es muy importante porque hay células o hay sustancias, por ejemplo, que generan diferentes tipos de receptores. El caso más clásico son los receptores para la histamina. Los receptores para la histamina. Los receptores para la histamina encontramos receptores H1, H2 y H3. Pero resulta que estos receptores todos interactúan con la histamina. Pero dependiendo, hay dónde se distribuyen. Por ejemplo, los receptores H1 están solamente en los bronquios y en la mucosa gástrica. Los receptores H2 están en los bronquios y en la piel, y los receptores H3 solamente en piel. Entonces, cuando la histamina interactúa en diferentes receptores, van a tener diferentes efectos. Entonces, nosotros cuando buscamos un antihistamínico, tenemos que saber qué receptor de estos vamos a bloquear para generar un efecto terapéutico. Un antihistamínico, por ejemplo, no bloquea todos los receptores. Bloquea, por ejemplo, en el caso de las personas asmáticas, bloquea solamente receptores H2. En el caso de pacientes con problemas de gastritis, la ranitidina, por ejemplo, es un antihistamínico, pero ese antihistamínico interacciona principalmente con los receptores H1, y los H1 están en la mucosa gástrica, y la función de los H1 es la de producir el ácido clorhídrico, es decir, la acidez del estómago. Entonces, un antihistamínico que interactúa con los H1, en lugar de quitar la comezón o quitar la cuestión de alergia, quita la producción de ácido clorhídrico y protege el estómago. Entonces, nosotros, cuando estudiamos farmacodinamia y diseñamos fármacos, tenemos que entender las cualidades de los receptores, en dónde los encontramos, en qué órganos los encontramos o en qué células los encontramos, y luego, si estimulamos un receptor en particular, ¿qué efecto terapéutico tiene? Si estimulamos otro receptor, ¿qué efecto terapéutico tiene? ¿Sale? Y entonces, eso es lo importante. Entonces, ahorita lo que nos vamos a centrar principalmente es en estudiar los tipos de receptores farmacológicos y cómo son estos, el punto importante de puenteo, por decirlo así, entre el fármaco y el efecto terapéutico. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Bueno, su silencio me tranquiliza. Entonces, vamos a ver. Normalmente los receptores en los cuales vamos a tener injerencia para un efecto terapéutico van a delimitarse a los siguientes procesos metabólicos. Por ejemplo, vamos a hablar de alterando receptores de sustancias fisiológicas. Por ejemplo, los neurotransmisores. Algunos medicamentos, por ejemplo, anticonvulsivantes, las crisis convulsivas o las crisis epilépticas se dan por un exceso de secreción de ciertos neurotransmisores. Esto ustedes ya lo vieron en fisiología. El neurotransmisor es una sustancia química que sirve para generar un efecto o de activación de las neuronas. Las personas con crisis convulsivas hay un exceso de neurotransmisor y un exceso de estímulo a las neuronas, por eso dan las crisis. Entonces, hay sustancias que van a bloquear, por ejemplo, fármacos que pueden bloquear que se acoplen estos neurotransmisores y la célula se siga despolarizando y generando las convulsiones. Entonces, vamos a alterar los receptores, es decir, que otra sustancia se acopla al receptor, no genere efecto de ningún tipo en la célula, pero que la sustancia que debería de llegar ahí no se pueda acoplar y entonces cesamos el problema, ¿no? Esa es la primera.
Aumentar o inhibir la acción enzimática. Aquí, ¿para qué nos sirven las enzimas? ¿Para qué nos sirven las enzimas? Tierra llamando a Marte. Tierra llamando a Marte. ¿Para qué sirven las enzimas? Para metabolizar. ¿Para metabolizar qué? Para descomponer los alimentos. ¿Solo los alimentos? Catabolizar las proteínas. Para catabolizar las proteínas. ¿Solo las proteínas? No, No. de hecho, son la base de la vida, las enzimas, ¿no? Sustancias. Controlan Exactamente. todas las reacciones del cuerpo. Perfecto, exactamente. Nuestra célula, las enzimas nos ayudan a biotransformar una sustancia en otra. Así de simple. Pero todos los procesos metabólicos que se dan en nuestra célula requieren forzosamente enzimas. Si no hay enzimas, ya nos cargó el payaso, como bien dice, es la fuente de la vida. Las enzimas, evidentemente, son sustancias de origen proteico, ¿no? Las produce nuestra célula y les decía, sirven para el metabolismo. Sin enzimas no hay metabolismo. Entonces, nosotros en bioquímica, ustedes vieron, y ahorita en fisiología, que hay procesos metabólicos que nosotros podemos incidir. Por ejemplo, si cortamos, por ejemplo, si hubiera un medicamento que cortara el ciclo de Krebs, pues matas a la persona, ¿no? Deja de haber respiración aerobia y deja de haber producción de energía, y adiós. Entonces, hay procesos enzimáticos en los cuales, por ejemplo, en la producción de colesterol, ¿no? Hay enzimas, nosotros producimos forzosamente colesterol porque necesitamos colesterol para las hormonas sexuales, por ejemplo. Hay personas que se les altera ese metabolismo del colesterol, aunque dejen de consumir grasa, aunque dejen de consumir todo tipo de grasa, tienen un exceso de producción de colesterol porque nuestro cuerpo produce colesterol. Entonces se dan medicamentos que inhiben la producción de colesterol de manera endógena. Y entonces eso sucede. Ahora, lo otro, podemos al contrario aumentar la actividad de una enzima para facilitar la degradación de algún complejo que nos está lastimando, ¿no? Por ejemplo, la eliminación de las bilirrubinas, pues dar un medicamento que degenere rápidamente la bilirrubina y se elimine. Entonces, las enzimas, y ustedes ya bien lo dijeron, son la fuente de la vida, ¿no? Y entonces, de todos los receptores o de todos los mecanismos de interacción farmacológica que podemos tener, un medicamento que afecte un proceso enzimático es muy eficaz, muy eficaz, muy eficaz. ¿Por qué? Porque con que actúe directamente sobre el proceso enzimático, modifica de sí o de sí el proceso metabólico de la célula. Los demás receptores a veces tienden a tener intermediadores, es decir, si actúan otro proceso. Son diferentes pasos. Y en esos diferentes pasos que interactúan, se puede perder cierta de la capacidad de estos procesos. En el caso de un medicamento que actúe sobre un proceso enzimático, hace efecto porque hace efecto. Pero bueno, ese es uno de los ejemplos. Otro, modifica el transporte. Hay sustancias, por ejemplo, y aquí repito, por ejemplo, en el caso de los neurotransmisores, en el caso de las crisis epilépticas, acuérdate que cuando se da el estímulo eléctrico, ¿no? Que nuestra neurona hace la propagación del estímulo eléctrico de manera saltatoria, lo que hace es esta estimulación o despolación de la membrana favorece el transporte de nuestro neurotransmisor hacia la sinapsis para que el neurotransmisor se libere y interactúe con otra neurona y continúe la propagación del estímulo nervioso. Bueno, en algunos casos, medicamentos pueden hacer que ese transporte sea lento, tanto hacia afuera como hacia adentro. Y entonces, modificándose el transporte, pues también modificas el metabolismo de nuestra célula. Hay casos en particular. Por ejemplo, también modificar el potencial de acción de las células excitables. Veremos más adelante, por ejemplo, en el caso de nuestros anestésicos locales. Acuérdate que aquí está nuestra neurona, aquí está nuestra banda de mielina, esto ya lo vieron ustedes, banda de mielina,
así, banda de mielina, y aquí están los famosos nódulos de Ranvier, aquí hay otro, aquí hay otro. Entonces, cuando se despolariza nuestra fibra nerviosa sensitiva, el estímulo viaja de nódulo de Ranvier, y entonces el estímulo nervioso, la propagación es altamente elevada. ¿Cómo se da esa propagación? Por inversión de la despolarización a través de los canales de sodio y potasio. Y entonces, por ejemplo, los anestésicos locales lo que hacen es bloquear los canales iónicos de sodio. ¿Y qué pasa si no hay sodio en la neurona adecuadamente? ¿Qué creen que le pasa a la neurona si no hay Se adecuado bloquea el sodio? impulso y por ende la sensibilidad. Exactamente, se bloquea el potencial de acción, se disminuye la transmisión del impulso nervioso y por ende la célula nerviosa no siente. Perfecto, ¿sale? Entonces prácticamente así, en este momento, así a grosso modo, son los elementos que nos ayudan a entender cómo actúa un medicamento a nivel molecular para generar el efecto terapéutico. Cuando ustedes conocen un nuevo medicamento, un nuevo fármaco, en el PLM, en el Vademecum, una de las partes dice mecanismos de acción. Y entonces en el mecanismo de acción te habla de la farmacocinética y de la farmacodinamia. ¿Sale? Y entonces ahí te explica cuáles son las bases fisiológicas y metabólicas por la cual el medicamento actúa, interactúa y genera el efecto terapéutico. Es importantísimo que ustedes lo conozcan. Porque, por ejemplo, aquí, hablando de los anestésicos, es bien bonito decir, es que no le hace efecto porque está nervioso. Es que no le hace efecto porque es seguro la mala técnica. No, hay que entender la fisiopatología y la forma de cómo se genera la interacción del anestésico con la fibra nerviosa. Y como si, efectivamente, cuando estás nervioso secretas mayor adrenalina. La adrenalina genera mayor propagación del estímulo nervioso. A mayor estímulo nervioso, aunque bloquees los canales de sodio, hay recaptura más grande del sodio y aunque le coloques el anestésico, la fibra nerviosa se sigue estimulando. Entonces, no es que nada más por decir, como coloquialmente, es que porque está nervioso, ¿no? ¿Por qué? Y eso te va a servir de conocimiento a ti para saber cómo actuar de aplicar el fármaco que estás aplicando correctamente, aplicarlo correctamente, y dos, explicarle a tu paciente lo que sucede de manera sencilla. No nada más decirle, pues es que debe estar usted relajado. No, tienes que entender la base fisiológica. Y eso es lo que diferencia al empírico del profesional. Y entonces lo que vamos a entender ahorita es que ustedes deben de conocer cómo se dan estos procesos de cada fármaco para que si ustedes interactúan con otro fármaco o brindan otro fármaco, ese proceso metabólico que ustedes ya está alterado por un fármaco que el paciente ya tome y uno que ustedes van a dar, no se contraponga, no interaccione de manera negativa o se vuelva tóxico, o por qué no se genera el efecto terapéutico. A veces simplemente dale más. No hizo efecto, pues dale más. No, porque no es por cantidad, hay que entender esta razón fisiopatológica del por qué no se dan los efectos terapéuticos, y esto nos lo enseña la farmacodinamia. ¿Vamos bien hasta acá? Ya saben, si Doctor, una disculpa, ¿podría repetirlo? Es que tengo mal internet y no lo escuché muy bien. te decía entonces que cuando ustedes se enfrenten a un tratamiento farmacológico, a un medicamento que ustedes están aplicando, o en el asunto cuando se topen con pacientes que toman diferentes fármacos y tú vas a mandar otro fármaco, tú tienes esta obligación saber de cómo es el proceso farmacocinético y farmacodinámico del fármaco en cuestión. ¿Por qué? Porque así tú vas a saber, uno, si no está haciendo efecto, ¿por qué no está haciendo efecto? Si es necesario aumentar o disminuir la dosis. Pero no nada más es decir, ay, pues no hace efecto el anestésico, pues el zúmbale otro. No, el zúmbale otro tiene que tener una base de conocimiento, porque entonces tú tienes que entender, si no sabes cómo se da el efecto, o sea, cómo genera el efecto del anestésico en la fibra nerviosa, y entonces no vas a entender por qué no se está dando el efecto al momento que tú anestesias a tu paciente.
Y lo único que vas a lograr al zumbarle mayor cantidad de anestésico sin modificar ciertos procesos analizados en tu paciente, puedes generar un riesgo de toxicidad. Y lo otro, si tú ya tu paciente toma ciertos fármacos, es tu deber, y vas a prescribir algún otro fármaco, es tu deber conocer cómo pueden interactuar estos dos medicamentos para evitar que haya procesos de toxicidad o de neutralización, porque si los dos fármacos, el que él ya toma y el que tú le vas a mandar, interactúan a nivel molecular en el mismo receptor, en el mismo mecanismo de transporte o en la misma manera, puede haber un problema. Entonces, toda esta parte del conocimiento farmacodinámico es importante que ustedes lo manejen. Ahora, ojo, no es que lo manejen al 100%, porque a lo mejor, digo, hay cosas que no podemos tener muy grabadas en tu cabezota. Pero para eso, les repito, tienen ustedes la fortuna de tener todo al alcance de un clic. Y entonces, en su teléfono, en la computadora, tienen fácilmente el acceso a los diccionarios, compendios farmacológicos, a las farmacopeas, al PLM, al Vademécum. Entonces, ahí mismo consultas claritromicina, mecanismo de acción, interacciones. Voy a mandar, el paciente toma glibenclamida, a ver, checo. La glibenclamida, su mecanismo de acción es este, la claritromicina es este, no hay problema, ya la hicimos, no afecta. O estoy mandando este medicamento para la coagulación porque el paciente está sangrando demasiado. ¿Por qué no hace efecto? A ver, la vía de administración, no, pues es esta, el mecanismo de acción es este y el paciente está tomando aspirina, no, pues y entonces esa manera es de cómo ustedes pueden comprender los efectos terapéuticos y no entrar en conflicto de volverse empíricos y nada más prescribir fármacos a diestra y siniestra, porque para eso, pues a cualquiera le enseñamos cómo llenar una receta y evidentemente pues lo va a poder hacer, ¿no? Es la gran diferencia entre un profesional y un profesionista. Vamos a hablar ahora, entonces, ¿qué pasó, Adriana? Doctor, yo tengo una pregunta. Yo tengo una respuesta. Ok, ¿qué tan cierto o eficaz es administrar un AINE antes de un anestésico local? ¿Bajo qué criterio o para qué lo necesitas administrar antes? Mm, Pues para reducir lo que sería pues sí, para reducir la sensibilidad o la sensibilidad del área donde se va a trabajar. Ok, fíjate. Tocaste bastante bien el punto de lo que estaba yo platicando ahorita. Cuando hablemos de AINES, vamos a hablar precisamente de esto. De cada grupo farmacológico que vamos a platicar, vamos a hablar de su farmacocinética y su farmacodinamia, es decir, cómo es el proceso metabólicos y cómo dan su proceso terapéutico. Aquí algo que debemos tener claro, fíjate, qué buena intervención, porque seguramente a ti te dijeron, al paciente lo vamos a anestesiar, cítalo para el martes, hacerle una extracción. Para que no le duela más, se tome su paracetamol 10 minutos antes, y eso le quita sensibilidad. Y tú te quedas con ¿no? Una hora antes, ¿no? Le das la indicación al paciente, se lo toma antes de salir de su casa, se toma el paracetamol y el ibuprofeno. Pero, si tú no, yo te pregunté, ¿por qué? Y tú, ¿no? A lo mejor es recomendación de mi maestro, o lo veo que lo hacen mis maestros. No, hay que tener el conocimiento base. Fíjate, te lo voy a explicar, lo vamos a ver cuando hablemos de AINES. Los AINES actúan de una manera muy específica, actúan bloqueando ciertas enzimas, como son la producción de prostaglandinas. Las prostaglandinas son unas sustancias que tienen un ámbito muy grande de funcionamiento en diferentes partes del cuerpo. Las prostaglandinas median dolor, inflamación y sobre todo secreción de algunas sustancias. Los AINES bloquean la producción de proteínas, pero hay AINES que actúan de diferentes vías de bloqueo de las prostaglandinas. Hay AINES, por ejemplo, como el paracetamol, que lo que hace es bloquear la producción de prostaglandinas que generan el aumento de la temperatura. El ibuprofeno bloquea la inflamación, el ketorolaco la vía del dolor, pero todos en particular generan analgesia por quitar la inflamación.
Entonces, veremos cuando hablemos de AINES que no todos los AINES se ocupan, o sea, hay un AINE para cada cosa, ¿no? Ahora, si tú lo estás viendo en esta perspectiva, ¿por qué mandar un analgésico antes de una intervención dental? Pues evidentemente, si el paciente ya está inflamado, le quitas cierta inflamación dándole un antiinflamatorio antes a la intervención estomatológica. Pero dependiendo, no es lo mismo quitar inflamación que quitar dolor. Y eso es lo que te comento. Si tú conoces adecuadamente cómo se da el proceso farmacodinámico, el efecto terapéutico de cada fármaco que tú vas a prescribir, lo puedes tener una mejor habilidad de prescribir los fármacos. Tocaste un punto bastante bueno y es algo que yo siempre trato de inculcarles en ustedes. Lamentablemente muchos estomatólogos, y lo hacen por mal conocimiento, y se quedan con prácticas porque los maestros les dicen, así se hace, y así lo hace el maestro y no lo cuestiona. Y entonces el estomatólogo se vuelve solamente prescriptor de un fármaco en particular, un antibiótico en particular, y a todo le da lo mismo. A todo le da ibuprofeno, a todo le da paracetamol, a todo le da amoxicilina y a todo le da clindamicina. Sin ni siquiera tener el conocimiento. Y eso se vuelve un conocimiento empírico. Los pacientes no son recetas de cocina. Cada paciente es un caso en particular que necesita análisis. Y la prescripción de tratamientos va a depender de las necesidades del paciente. No es lo mismo un paciente que le quitaste un dientito por ortodoncia a un paciente que le quitaste un dientito por cirugía. Y de esa cirugía tampoco es igual un pacientito que le quitaste una cirugía donde no hubo osteotomía a donde hubo un gran corte de hueso. Entonces, ¿los tres necesitan analgésico? Sí. ¿Los tres necesitan antiinflamatorio? Sí. Pero no es lo mismo el de una inflamación y dolor leve a una inflamación moderada a una inflamación severa. Y entonces no es posible que a los tres los trates con paracetamol o que a los tres los trates con ketorolaco, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, lo que vamos a entender a lo largo de este curso es eso, que ustedes desarrollen esa capacidad y esa habilidad terapéutica de poder escribir un fármaco de acuerdo a las necesidades del paciente y de la patología que presenta. Sí, Adriana, ¿sí resolví tu duda o te hice más bolas? No, sí, gracias. Y ojo, no fue regaño, Adriana, O sea, y gracias por el ejemplo, porque, digo, yo sé que ya tienes otra experiencia. Y entonces, a veces cuando llegamos a esos términos, a veces, y es algo que también ustedes, cuando lleguen a sus clínicas, lo que decimos los maestros no es ley, Lo que decimos los docentes no es ley. Eso de en mi experiencia, o sea, sí, pero no. Ahora hablamos mucho de la medicina basada en evidencias, pero para poder sustentar científicamente la experiencia que yo tengo en mi consulta, tengo que hacer eso, un conocimiento científico. La experiencia que yo tengo en mi consulta, hacerlo en un conocimiento científico. No se vale decir, pues es que en mi experiencia yo hago esto y me ha funcionado. Pues es que muchas veces lo que haces en tu consulta no está ni avalado por la ley, por la ciencia, ni por estudios científicos, y pues te ha salido por mera chiripa. Ahora, si quieres que se haga ciencia, pues hazlo, estúdialo metodológicamente. ¿A qué voy? Que a veces ustedes llegan a la clínica y el maestro les dice, dale esto, prescríbele este medicamento. Y a todos les prescriben lo mismo. Entonces yo quiero que ustedes tengan los argumentos válidos para poder rebatirle al maestro y decirle, doc, yo creo que a mi paciente le conviene mejor que le dé este medicamento o este medicamento. Y que tú te pregunten, ¿y por qué? A ver, ¿por qué, Adriana? No, pues porque me lo dijo Soriano del de Farma. No, sino ¿por qué? Pues porque le voy a dar este analgésico, porque lo que el paciente, este AINE, porque el paciente requiere más analgesia que antiinflamación. Le voy a dar este antibiótico porque requiere más efecto en gram negativos y anaerobios y requiere esta situación. Y su caso es por esto. Y el fármaco que yo le estoy dando actúa en este tipo de microorganismos, en este tipo de... ¿Sí me explico? Entonces, es la gran diferencia. No que se confronten con sus maestros, sino que puedan dar argumentos. Ahora,
Se van a topar, sí, con algunos docentes que puedan ser muy rígidos en ese sentido. Bueno, también de lo malo se aprende. Ojo, todos tenemos vicios, todos, no hay maestro, no somos perfectos, pero también de los vicios se puede aprender a qué no debemos hacer. Porque acuérdense, algo muy importante, aquí el centro y lo más importante de todo esto es el paciente. El paciente. Debemos de ver siempre por el beneficio y el cuidado de nuestro paciente. Eso, grábenselo bien en su cabezota. Todos los actos que hacemos nosotros siempre van a ser encaminados a la salud del paciente. Por favor. ¿Sale? ¿Alguna duda de todo este choro que ya me eché? Entonces, Doc, No, como profe. conclusión, ¿sí es recomendable una hora antes o es que esa parte ya no la entendí bien? Ajá, bueno. Cuando lleguemos a los AINES, tú solito te vas a responder esa pregunta. Pero no nos adelantamos porque primero tengo que explicarte cómo son los tipos de receptores y luego ya les voy a explicar cada grupo farmacológico, ¿sale? A lo que voy y lo que tomamos de ejemplo de lo que nos dijo Adri, es eso, que ustedes cuando prescriban un fármaco, si tú me dices, ¿es bueno tomar una hora un antiinflamatorio antes de un proceso dental? Si yo te lo pregunto, tú me sepas decir sí, no, y por qué sí y por qué no. Ese era el punto medular de la plática. Ya cuando hablemos de los AINES, verás que en particular, pues vas a resolverte esta duda, ¿sale? Gracias, Doc. Vamos a hablar entonces, les decía, de esta estructura principal que nos va a ayudar a hacer ese puente de comunicación entre el fármaco y la célula para hacer el efecto terapéutico. Entonces vamos a hablar de los diferentes tipos de receptores. Y repito, acuérdate, bien nos decían hace ratito, cuando hablamos de los receptores, no vamos a hablar de receptores nuevos, vamos a hablar de los receptores que ya tiene la célula, que la célula produce, que la célula trabaja de manera general. Entonces vamos a platicarlos. Características básicas de cada uno de ellos. Primero, hablamos de unos que se denominan canales inotrópicos acoplados a canales iónicos. A Chihuahua. Primero, ¿qué es un ion? ¿Qué es un ion? Entidades químicas que transportan una carga negativa o positiva. Exacto. Entonces, los iones, gracias, los iones son exacto estructuras químicas, moléculas, ¿no? Átomos sobre todo, que tienen una carga o positiva o negativa. Si son positivos, son cationes, si son negativos, son aniones. ¿Cuáles son los más comunes? En nuestro cuerpo utilizamos el cloro, el sodio, el potasio, ¿no? Fósforo, ¿no? Para el adenosín trifosfato y demás, ¿no? Entonces, aquí ya tenemos entonces un tema. Entonces, estos receptores funcionan con iones, es decir, con sustancias con una carga eléctrica. ¿Qué entendemos por inotrópico? ¿Qué es inotrópico? Si eso lo será usted. Se aplica mucho a la cuestión del corazón. El principal. Se quedan así, es quién sabe. Pues sí, también hay negativos y positivos, ¿verdad? Exactamente. Un inotrópico, algo inotrópico es decir que si es inotrópico positivo, aumenta su función. Y si es inotrópico negativo, es que disminuye su función. Entonces, aquí, con todo esto platicamos, un receptor inotrópico acoplado a canal iónico es aquel receptor que va a funcionar o va a tener un efecto, ¿no? De acuerdo a la
concentración o presencia de un ion en particular. Es decir, este canal va a estar pegado en la membrana de la membrana celular y solamente va a chambear si es específico para sodio. Si interactúa con sodio, trabaja. Si no hay sodio, no trabaja. Luego, trabaja depende a la concentración. ¿Qué quiere decir? Si hay 3 moléculas de sodio, pues trabaja con esas 3 moléculas. Si solo hay una molécula, trabaja poquito. Si hay 20 moléculas, pues trabaja muchísimo más. Por eso se llama de acuerdo a la concentración. Entonces, estos canales, a fin de cuentas, van a estar, les decía, colocados, dice, en la membrana plasmática. Obviamente, ¿no? Acuérdate que la mayoría de los receptores siempre están en la membrana citoplasmática. Porque acuérdate que los receptores en la membrana sirven para poder, le sirven a la célula para saber cómo está el entorno. Recordemos, nuestras células no se comunican a través de WhatsApp, ni se mandan memorándum, ni se mandan correos electrónicos, ni se mandan tweets, sino se comunican entre sí a través de sustancias químicas. Y entonces esas sustancias químicas se acoplan en los receptores de la membrana. Ahora, entonces, los receptores de iónicos están en la membrana plasmática, evidentemente. Dice, por su conformación, estos receptores son proteínas pentaméricas. Todos los receptores, aquí también es algo importante, todos los receptores son proteínas. Todos los receptores. Entonces también acuérdate, una de las biomoléculas, ¿no? Así como los carbohidratos nos ayudan a la energía, ¿no? Forzosamente a favorecer la energía, las proteínas son las biomoléculas de estructura y de funcionalidad de nuestra célula. Si no hay proteínas, también vale sombrilla la estructura. Y en este caso, los receptores, proteínas pentaméricas. ¿Qué se llama pentamérica? Penta 5 o de 5 cadenas. O sea, son 5 cadenitas, ¿no? Pentamérico. 5 cadenas. Así de, Carmen, se me perdió la cadenita. Luego, dice, obviamente, tiene un canal iónico. La proteína pentamérica va a tener un canal iónico. Este canal iónico es específico. Específico, es decir, específico para un ion en particular. O solo para sodio, solo para calcio, solo para potasio, solo para fósforo, para el específico en particular. Y lo que les decía hace rato, va a funcionar de acuerdo a gradiente de concentración. Hay mayor cantidad de ese ion en particular, se activa. Hay menor cantidad, se desactiva. ¿Sale? Y entonces, aquí el asunto es que cuando se activa ese canal, se vuelve permeable. Es decir, que puede o dejar entrar el ion o lo puede dejar salir. ¿Sale? Ahora, estos tienen una característica, los canales iónicos, que gastan poca energía, es decir, gastan poquito ATP. Estos canales nos sirven bastante para mantener la polaridad y para mantener la osmolaridad celular. Osmolaridad celular. ¿Qué entendemos? Eso ya lo vieron en fisiología, ¿no? ¿Qué entendemos por polaridad celular? ¿Qué es la polaridad celular? Las cargas que tiene la membrana. Las cargas que tiene la membrana. ¿Y cómo normalmente es la carga de la membrana con respecto al exterior?
No, hombre, lo bueno es que llevaron fisiología, y eso ya lo Positiva vieron. por fuera y negativa por dentro. Exacto, Positiva por fuera, ¿no? Ajá, entonces se supone que si tú pones aquí tu membrana plasmática y colocas un electrodo por fuera de la membrana y un electrodo por dentro de la membrana, es decir, el interior de la célula, aquí marcas una cantidad de energía, y entonces con relación al exterior con el interior, en el interior de nuestra célula, el gradiente de energía debe de ser negativo. ¿Sale? Negativo. ¿Sale? Y entonces eso favorece cuando hay, entonces los canales iónicos van a favorecer que siempre se mantenga esta polaridad. Y cuando hablamos de osmolaridad, tiene que ver con la concentración de los iones, tanto en el líquido intracelular como en el líquido extracelular. ¿Sale? Cuando los canales iónicos son más importantes, sobre todo en las células excitables, neurona o músculo, ya que van a favorecer la despolarización o hiperpolarización de la membrana celular. Entonces, cuando despolarizas la membrana, activas el impulso, se activa la célula y hace una acción. En el caso de la fibra muscular, es la contracción. En el caso de la neurona, es el estímulo del impulso nervioso, la liberación de neurotransmisores, es decir, para que podamos pensar. Cuando hablamos de hiperpolarización, es bajar la cantidad negativa, aumentar este rango dinámico entre las dos gradientes de energía para que sea más difícil la despolarización de la célula. Entonces, estos receptores de canal iónico son muy importantes, sobre todo desde el punto de vista en las células excitables. Entonces, estos canales iónicos los vamos a utilizar farmacológicamente, sobre todo en la célula muscular y en la célula nerviosa. Muchos fármacos, por ejemplo, pacientes que tienen afectaciones de arritmias cardíacas o alteraciones en su ritmo, demasiado taquicardias o aumento del ritmo cardíaco de manera idiopática, se da un medicamento, como es la digoxina, que disminuye la propagación del iónico del calcio, evitando la contracción muscular. En el caso de, por ejemplo, algunas pacientes con crisis convulsivas también se utilizan algunos medicamentos que bloquean estos canales de calcio y, de sodio, perdón, para evitar la despolarización de la membrana neuronal, o como les platiqué hace ratito, en el caso de los anestésicos locales, este es el mecanismo más práctico de utilización. ¿Cuál es el asunto acá? Que los canales iónicos, cuando se activan, el efecto, voy a borrar todos mis rayoneos. El asunto acá, que con la utilización de los canales iónicos, es que el efecto es reversible. Y entonces, ¿qué quiere decir? Eso, el anestésico tiene un efecto durante un tiempo y luego después recobramos la sensibilidad. Entonces, el efecto terapéutico en un canal iónico va a estar presente siempre y cuando haya el fármaco que interactúe con este canal iónico. Si el medicamento desaparece, se pierde el efecto terapéutico. Entonces, normalmente la utilización de estos receptores tiende a ser un efecto muy fugaz, o sea, muy rápido, pues. Digo, rápido en sentido de que un anestésico te dura hasta máximo 4 horas, pero si le hablamos desde el punto de vista farmacológico para una cuestión del corazón, pues el efecto también se va rápido. Entonces, tiene que estar tomando constantemente estos medicamentos el paciente para que el efecto se mantenga establecido. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? Entonces, aquí vemos un receptor iónico, ¿sale? Entonces, lo que les decía, por ejemplo, en el caso de nuestro... ahora, ¿cómo actúa esto? Bueno, resulta que el fármaco, por ejemplo, aquí el anestésico en particular, lo que va a hacer es una molécula polar, el fármaco en el anestésico. Entonces, al tener una carga, en este caso positiva, se acopla o se puede acoplar al canal de sodio. Y entonces, se acopla al canal de sodio y en lugar de activarlo, lo bloquea y evita que el sodio o salga o entre.
y si no hay este recambio de iones sodio, no hay despolarización y por ende no hay estímulo nervioso o propagación del estímulo eléctrico de la neurona, en el caso que les platico de los anestésicos. Entonces, esta unión entre el fármaco, en este caso el anestésico, con el receptor iónico del sodio, que es en el donde hace efecto, es una unión reversible, es decir, si llega, se acopla, se echa en un cotorreo un ratito, y luego el fármaco es metabolizado y el canal de sodio recobra su funcionabilidad. ¿Quedó claro? ¿O ya se durmieron? No, ¿qué dijo? ¿Que bloqueaba el impulso nervioso o bloqueaba la membrana? ¿Cómo dijo? Bloquea, o sea, si se bloquea, el anestésico bloquea el canal de sodio, eso hace que se bloquee la despolarización, y si no hay despolarización, no hay transmisión del impulso nervioso, y por ende se pierde la sensibilidad. Ahorita su cerebro está así de... ¿Sale? ¿Dudas o ya se durmieron? No, pues creo que ya se durmieron, pero bueno, está bien. Siguiente tipo de receptor, se llaman receptores acoplados a proteínas G. Lo mismo, vaya la redundancia, ¿no? Quedamos que todos los receptores, a fin de cuentas, son proteínas. En este caso, es una estructura proteínica muy específica que por su forma recibe el nombre de proteína G. Característica de este receptor, bueno, obviamente, bien emocionado, ¿no? Pues está acoplados a proteínas G, ¿no? 2. Esta proteína atraviesa la membrana citoplasmática. ¿Y cómo es la proteína citoplasmática? Es hidrofóbica e hidrofílica. Entonces tiene dos regiones hidrofílicas, la intra y extracelular, hacia arriba, hacia adentro y hacia afuera de la célula, como la membrana. Y tiene una región hidrofóbica que es entre la membrana, como la misma membrana. O sea, en este caso la proteína G tiene las mismas características, cualidades y disposición como lo es la membrana citoplasmática. ¿Sale? En esta disposición. Acuérdate que al ser hidrofóbica e hidrofílica tiene ciertas características de importancia en cuanto a la permeabilidad de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser hidrofóbica e hidrofílica es una barrera. ¿Cómo es la membrana plasmática? ¿Es completamente impermeable? Semipermeable. Semipermeable. ¿Y qué tenemos por semipermeable? ¿Qué deja qué? O sea, el agua. Pues ciertos espacios. Hay un paso. Es el agua, es el agua. ¿Deja pasar qué? ¿De manera qué? Selectiva las cosas. O sea, si una estructura química tiene una característica similar a la membrana, va a pasar libre como el viento, peligrosa como el mar, ¿no? Sin tanto pex. Entonces, este receptor de proteína G acoplada, como tiene las características de la membrana, entonces va a dejar una molécula, tiene la característica parecida a esto, tiene característica esto, parecida, puede dejar pasar selectivamente sustancias sin necesidad de gastar energía. ¿Sale? Ahí voy más para adelante, espérenme tantito. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Ahí está. Dice, actúa en sistemas enzimáticos y actúa como segundos mensajeros. Entonces, repetimos. Como la proteína G atraviesa la membrana, tiene las mismas características de la membrana citoplasmática, es decir, es semipermeable. Entonces, una molécula que tenga ciertas características químicas que pueda atravesar esta parte sin ningún problema, lo va a hacer. Pero una vez que se acopla la proteína G, este sistema va a actuar específicamente en un proceso enzimático. ¿Cuál? Específicamente el que busquemos nosotros.
Y dice, actúa como segundo mensajero. ¿Qué quiere decir? Que por sí solo la proteína G no manda un efecto terapéutico, sino manda una segunda señal para un proceso interno en la célula. Entonces, aquí podemos entender que este proceso no es 100% efectivo. ¿Por qué? Porque requiere mandar una señal a otro proceso. O sea, es todavía un intermediario. Acuérdate, decíamos, el receptor es el intermediario inicial, pero todavía es un segundo intermediario. Es como un teléfono descompuesto, ¿no? El fármaco se acopla a la proteína G actúa en un sistema enzimático y el sistema enzimático funciona como segundo mensajero al interior de la célula. Y entonces esto, en todos digamos, varios pasos que hay que pasar, valga la redundancia, se puede perder cierta efectividad en el proceso de transducción de la información. ¿Sale? Ahorita lo vamos a enseñar y les voy a enseñar ahora un ejemplo clásico. Entonces, fíjate, aquí está la proteína G, ¿no? Con sus cadenas, la transmembrana, cadena hidrofílica, cadena hidrofóbica. Entonces, una sustancia, un fármaco que pueda llegar a esta zona con las características de polaridad que pueda atravesar, se acopla a la proteína G. La proteína G, el fármaco se acopla a la proteína G, por ende, lo que hace es cambiar estructuralmente sus tres formas, la cadena alfa, delta y gamma, ¿sale? Y entonces se fosforila, que quiere decir, se forma de GDP a GTP, es una molécula activada energéticamente. Esta molécula energéticamente activada, ¿sale? Manda una señal, aquí lo estamos, una respuesta química al interior de la célula. Después esa molécula se hidroliza el fósforo, el fármaco se separa y volvemos a el reposo. Es un segundo mensajero, les decía. Para que el fármaco tenga un efecto terapéutico llega, le dice a la proteína G, ¿qué onda? Ya llegué. La proteína G cambia estructuralmente porque se llena de energía. Una parte de la proteína G manda el mensaje al interior de la célula, sea un proceso enzimático, un proceso metabólico al interior, y una vez que se da ese mensaje, el fósforo se separa de la proteína G, el fármaco se va, y ya se regresa a su cese de formación. Aquí, en este paso, como es un segundo mensajero, es donde el proceso puede, en algún momento, puede fallar. No es tan efectivo. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? Nada, bueno, sí, una, pero conforme a la clase, ¿la va a subir a YouTube? Porque se me está cortando un montón el internet y ya voy bien perdida. Ay, Lupita. Sí, pues sí. Ay, ¿Sí? me doy a la tarea de irla subiendo. Creo que Bueno, tengo... gracias, Doc. Sí, Lupita. Bueno, permítanme un segundito. Ahora vuelvo. No me tardo. Espérenme. Sale. Seguimos platicando de esto. Entonces, lo que les decía, acá, lo que provoca proteína G como segundo mensajero, dice, los efectos obtenidos en este proceso se traducen en respuestas fisiológicas que forman parte de la actividad celular, y lo que les decía, como se utiliza el segundo mensajero, la respuesta no es estable, puede ser inmediata o puede ser tardía, o sea, porque en sí el fármaco no genera el efecto metabólico, sino para que se genere tiene que mandar la señal. Y si esa señal tiene algún defecto, una alteración, una afectación, el efecto terapéutico puede ser. Si así es, si está chido el proceso, se va rápido. Pero si algo afecta a ese segundo mensajero, puede generar demasiada lentitud en el efecto que queremos al dar el tratamiento. O sea, sí nos ayuda, claro que nos ayuda. Todos los receptores farmacológicos es efectivos. Pero aquí, por ejemplo, en este caso, no depende exclusivamente de la concentración farmacológica,
sino también depende secundariamente de la eficacia metabólica de la célula. Entonces, ahí es donde tenemos un problemita. ¿Sale? ¿Lo puedo cambiar? Sí, No, doctor. no. Bueno, y aquí vemos la... Este ya. Este ya. No lo habíamos platicado. Luego, receptores con actividad enzimática. Ay, para mí se trabó. Ay. ¿Qué pasó? Ajá. Receptores con actividad enzimática propia. ¿Qué quiere decir? Son proteínas que están en la membrana, pero tienen una actividad de biotransformar otra estructura directamente. Acuérdate que las enzimas como tal son sustancias que andan libres como el viento, peligrosas en el mar, al interior de las células. Estos receptores están en la membrana, pero pueden su función principal es fosforilar proteínas. ¿Para qué nos sirve fosforilar proteínas? ¿Para qué nos sirve fósforo? ¿Para qué sirve que le pongamos fósforo a una proteína? ¿En dónde? ¿Para qué sirve que le pongamos fósforo a una proteína? A la una. No, profe, la verdad ya no me acuerdo. ¿Qué pasó? Si eso lo vieron en bioquímica. A ver. ¿Se acuerdan de esto? Es el ATP. Para la obtención de energía. Exactamente. Acuérdate que cuando le ponemos fósforo a una proteína, es producción de energía. Y cuando le ponemos energía a una proteína, es una proteína activada. Y si la proteína se activa, genera un proceso metabólico. ¿Sale? Ahora, ¿cuál es el asunto? Cuando nosotros fosforilamos proteínas, la proteína se activa, genera el proceso metabólico, pero este proceso es momentáneo. Momentáneo. Es decir, el fósforo que se fija a la proteína para activarla tiene un efecto o un enlace muy débil. Entonces se fija, la activa, hace su chamba y el fósforo se separa y la proteína vuelve a su estado de reposo. Acuérdate. Entonces, en este caso, los receptores de actividad enzimática no van a utilizar una proteína en particular que es el GMP cíclico. Entonces, estos receptores con actividad enzimática propia generan o utilizan el GMP cíclico. El GMP cíclico es una molécula señalizadora. Es decir, es una molécula que sirve de mensajera. Es decir, lleva una señal. ¿A dónde? Al interior de la célula. Al interior de la célula. ¿Vale? Ahora, fíjate por acá. Esa señal nos va a generar una activación metabólica. Una activación metabólica. Dice, aquí lo que les decía, al mismo tiempo actúa como un segundo mensajero, ya les había dicho. ¿Cuál es el ejemplo más clásico de un receptor con actividad enzimática propia en la membrana? La insulina, los factores de crecimiento y los interferones, pero principalmente la insulina. A ver,
Copien esto y ahorita les explico cómo funciona un receptor con actividad enzimática propia. A lo mejor ya se les está muriendo un poco la neurona. Me dicen cuando lo pueda cambiar. Ya no hay dopamina. Un cafecito. Como que ya hace falta el pan de muerto, Doc. Ay, con un chocolatito bien calientito. Ay, sí. Cada vez más cerca. La engordadera de fin de año. Sí, ¿Vendes, yo el Lupita? pan necesito, Doc. ¿Vendes pan? Oye, pero estás lejos, Sí, ¿no? sí, bien lejos. Sí, es lo malo. Ah, pero a ver si llevo ahorita que, bueno, dicen que ya vamos a entrar, a ver si de veras. He de llevar ahí unas cosillas. Sí, ahí sí sirve de pretexto para que nos conozcamos. Si no, me voy a sentir como en Tierra de ¿Mande? Osos. Me voy a sentir como en Tierra de Osos. ¿Se acuerdan cuando se aparece el fantasma de, bueno, el espíritu de Koda? Que ya se va a descansar. Bueno, si vieron esa película. Pues sí, nada más los veo, ni los conozco. Y eso es gacho. Nada más nos conocemos por imagen, como si fuéramos hologramas. Pero bueno, ya, va a pasar esto. Mentalización. ¿Y si es bueno tu pan, Airi? ¿Mande? ¿Y si haces buen pan? Obvio, profe. Obvio, microbio. Bueno, a ver si se nos Obvio. hace. A ver si se nos hace. ¿Una hojaldra? Hojaldra, pan de muerto, roscas, de todo. Eso, ay, bueno, a ver, ojalá y se nos haga probar el pancito. Bueno, seguimos. Entonces, fíjate. Aquí en tu célula está la enzima como receptor, que es la insulina. Acá está. Un receptor de insulina. Acá está. Es una entidad. Entonces, la insulina, cuando tú ingieres comida, ¿no? Ahorita que estamos hablando del pan de muerto con chocolatito, la insulina, entonces el hecho de que comas, le manda una señal a tu cerebro que dice, cerebro, estamos comiendo, y un atacón de pan de muerto, el cerebro le dice al hígado, al páncreas, páncreas, necesitamos insulina para aprovechar esa glucosa. Entonces la insulina aumenta su secreción en la circulación sanguínea, la insulina se acopla al receptor enzimático que está en la célula. Ese receptor de insulina lo que hace es activar metabólicamente de manera enzimática al GMP cíclico que se encuentra de manera interna. El GMP cíclico, aquí no son muchas moléculas que no vamos a utilizar, entonces el GMP cíclico lo que hace es activarse, viajar hacia el canal de glucosa, que es un canal iónico, le deja la parte de fosfato de energía, se activa el canal de glucosa y la glucosa va a ingresar a nuestro cuerpo. Una vez que el segundo mensajero se separa y regresa a su hábitat, a su lugar, el canal de glucosa se cierra para evitar que entre más, porque ya no hay necesidad. Entonces, por eso actúa como un mecanismo de segundo mensajero. El receptor de insulina fosforila metabólica y enzimáticamente el GMP cíclico. El GMP cíclico viaja al interior de la célula, energiza o activa energéticamente al canal de glucosa y la glucosa que está circulando en el plasma puede ingresar
a través del canal específico para ella misma. Y ese es un tipo de receptor. Ojo también, al ser receptores como mensajero, como segundo mensajero, también tiene algunas situaciones en particular que pueden no ser altamente eficaces. Los medicamentos hipoglucemiantes orales, la glibenclamida, la rosiglitaglina, la pieglitamina y todos esos que terminan en ina, que son para los pacientes diabéticos tipo 2, lo que hacen es esto, favorecer que se abran los canales de glucosa para que entre la glucosa en la célula. Uno de los problemas de los diabéticos, hay dos tipos. Unos, los que no producen insulina, o sea, no tienen esto, lamentablemente. O sea, hay que ponerles insulina exógena. Pero hay quienes, cuando te das un atracón demasiado, hay tanta insulina que el receptor se vuelve a decir, ya no reacciona, hay tanta insulina que ya no le hace caso, ¿no? Así como cuando, bueno, luego pongo el ejemplo porque vayan a estar oyendo. Entonces el receptor dice, ya no le hace caso a la insulina, y eso se vuelve un receptor intolerancia a la insulina, porque ya hay tanta insulina que el receptor ya no responde, y entonces lo que hace es aumentar los niveles de glucosa en sangre. Entonces el medicamento que se da es activar secundariamente este receptor para que se abran los canales de glucosa y la glucosa deje de estar en sangre y la glucosa llegue a las células. ¿Sale? Por eso las personas diabéticas, cuando no se controlan, tienen siempre un chorro de hambre. ¿Por qué? Porque aunque coman, la glucosa no se aprovecha por las células, por este mecanismo de resistencia. Entonces, por eso se aprovecha poquita, pero entonces por eso siempre tienen mucha hambre, porque decía un maestro, es como el río Nilo, ¿no? Hay un montón de agua acá, hay un montón de agua acá, y todo el terreno es desértico, no se aprovecha el agua. Es lo mismo, ¿vale? Receptores intracelulares. Estos, su nombre lo dice, son al interior de la célula. Estos receptores intracelulares son los menos efectivos, porque necesitan muchos procesos para poder hacer efecto. Entonces, estos receptores, ¿no? Normalmente los encontramos en el citoplasma o en el núcleo celular. Estos receptores intracelulares normalmente los vamos a utilizar sobre todo cuando se trata de la producción de ciertas proteínas. Producir ciertas proteínas o producir ciertas proteínas o evitar que se produzcan ciertas proteínas. El caso más, por ejemplo, más que me llega a la mente de este tipo de receptores intracelulares como utilización por fármacos son los medicamentos antirretrovirales. Y esto lo será usted, va a decir. Ay, medicamentos antirretrovirales. Es decir, los medicamentos que son contra el virus del VIH-Sida. ¿No? Hay algún momento llevarán ustedes una materia de infectología, espero. Hablarán sobre la fisiopatología del VIH, que es muy interesante. Y como en este caso, por ejemplo, con el VIH se utilizan medicamentos. Si quisiera saber todo bien de farmacodinámica, se utilizan todos los receptores habidos y por haber, porque se utilizan muchos medicamentos para frenar la producción del VIH. Uno de ellos son los receptores intracelulares. Entonces, ¿no? Dice acá, aquí, ojo, el ligando debe ser una molécula lipofílica. ¿Qué quiere decir? Te decía, aquí el fármaco debe de tener la capacidad de poder atravesar la membrana celular sin PEX, por difusión simple. Entonces, que pueda atravesar esta zona por difusión simple para poder llegar al interior de la célula. O sea, esto es más complicado, lo que les decía. En las otras, los receptores están en la membrana. Se acopla el fármaco y hace la actividad farmacológica. En este caso, el fármaco tiene que atravesar todavía la membrana celular, y una vez que entra en la membrana celular, llega al citoplasma y entonces puede interactuar con el receptor que está en el citoplasma o en el núcleo. Entonces, la molécula debe de ser de poquito tamaño, de pequeño tamaño, y debe de ser lipofílica, que se pueda atravesar la membrana plasmática. ¿Vale? Entonces dice aquí,
aquí el mecanismo por ende es muy, 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 muy lento. De todos los receptores farmacológicos que estamos viendo, este es el más lento. Se usa para casos muy, muy específicos, como el que les estoy comentando, en el caso de los mecanismos o los medicamentos antirretrovirales. Porque al ser un mecanismo lento, más que es un tratamiento a largo plazo. Su efecto se da, o la curva farmacocinética es muy lenta. Entonces, el efecto terapéutico de estos fármacos es a largo plazo, o la utilización de estos receptores es a largo plazo. Y aquí lo estamos viendo, ¿vale? Un pequeño ejemplo. Entonces, la molécula señalizadora, en este caso, el fármaco, tiene que tener la capacidad de poder atravesar la membrana citoplasmática de acuerdo a características químicas y a características de tamaño. Atraviesa, y una vez que atraviesa y está en el citoplasma o en el núcleo, hay una molécula que la cual se puede acoplar, y sea que vaya hacia un organelo. Por ejemplo, cuando veamos lo de los antibióticos, veremos que hay antibióticos que su acoplamiento su efecto terapéutico al interior de las bacterias es intracelular en las bacterias, y se acoplan en ribosomas, por ejemplo, para evitar la producción de proteínas, ¿no? O como en este caso, como les decía, de los antirretrovirales, se van directamente al núcleo. Entonces, en este caso, por ejemplo, los antibióticos, para darle cuello a la bacteria, necesitamos un tratamiento, no es efectivo, no es con una dosis ya mata a la bacteria, debe ser una dosis sostenida, que sea constante para seguir el proceso interior, interno, hasta terminar por darle crank a la alacrán a la bacteria, hasta que se muera. Entonces, por eso es importante que un paciente que toma antibiótico debe de tomarlo por los días y la cantidad que es necesaria, porque de lo contrario lo único que haces es, bueno, les diría la palabra, pero luego se vayan a estresar. Entonces, se atonteje bien, no nada más atonteja la bacteria, deja de hacer efecto, deja de dar la molestia, dejas de tomar el antibiótico, y luego la bacteria dice, ya me recuperé, y órale, otra vez, y regresan con infecciones mucho más severas. ¿Sale? Luego, otro tipo de receptor, las enzimas. Esto les había dicho, y bien lo dijo Abner, la fuente de la vida, the font of life. Sin enzimas no hay vida. Y como también nos platicaron por ahí, sin enzimas no hay procesos metabólicos. Entonces, cuando un fármaco interviene en un proceso enzimático, es el fármaco más chido de todo el mundo mundial. ¿Por qué? Si hay sustancias diana por excelencia. ¿Qué quiere decir? Si un fármaco interactúa en un proceso metabólico, de que hay efecto, sí o sí, punto, no hay de otra. La afectación metabólica va a estar generada. Y acuérdate, igual, podemos aumentar, disminuir o cesar un proceso metabólico si afectamos a un proceso enzimático. ¿Vale? Dice acá, presenta excepcionales uso para la terapéutica. El mecanismo más común, el más común, es la inhibición enzimática, es decir, la disminución del efecto de una enzima para la producción de un sustrato. El ejemplo más clásico, ya se los había dicho hace rato, el uso de los antiinflamatorios no esteroideos es mediante el bloqueo de la producción de las prostaglandinas. Entonces, para bloquear las prostaglandinas, se bloquea la producción de la transformación de ácido araquidónico en prostaglandinas por vía de la enzima ciclooxigenasa. Entonces, bloqueando ese proceso de producción, automáticamente el efecto terapéutico es bastante efectivo. Entonces dice, ¿esto qué provoca? Aumento de sustrato y disminución de metabolitos. Acuérdate que el sustrato es la sustancia donde actúa la enzima, y los metabolitos son los productos de generación por parte de la enzima en ese sustrato. ¿Sale? Lo que da como resultado un efecto terapéutico útil. Útil. ¿Sale? Entonces aquí es el ejemplo que les decía, del ácido araquidónico y la ciclooxigenasa. Entonces el ácido araquidónico se fija
en la ciclooxigenasa y se transforman en prostaglandinas. Lo que hace el ibuprofeno como buen AINE es bloquear la ciclooxigenasa. El ácido araquidónico se queda como de, ¿y ahora qué pasó? Nadie me activó, nadie me hizo nada. Entonces aumenta la producción, aumenta la concentración de ácido araquidónico, pero no hay producción de prostaglandinas. Entonces el ibuprofeno aquí se queda fijado. Y lo chido de esto es que, por ejemplo, cuando se bloquean cadenas enzimáticas, son a largo plazo. Por eso cuando tienes un dolorcito así medio, no tan exagerado, pero te tomas una sola pastilla de AINE, te quita el dolor de sí o de sí, porque el efecto es a largo plazo. ¿Sale? Entonces, estos son los principales receptores farmacológicos de los que podemos echar mano para poder tener un efecto terapéutico eficaz. ¿Cuál es el más chido? Pues de las enzimas. ¿Dudas hasta acá? Sale, Lupita. Les voy a mandar un mensaje al grupo de WhatsApp. Espérenme. Ahí voy. ¿Dónde están? Farmacología. Ahí está. Se pasan, de veras, se pasan. Vamos a hablar de algo que se llama transducción de la señal. ¿Qué quiere decir? Ya se fijó el fármaco en el receptor, ya mandó la información que es el cambio metabólico. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, el metabolito activo, les decía, se acopla a un receptor específico y en particular, y entonces eso se llama transducción de la señal. Y la transducción de la señal se entiende como la modificación del metabolismo celular con fines terapéuticos. La modificación de del metabolismo celular con fines terapéuticos. ¿Sale? Entonces, aquí acuérdate, ¿cómo va a ser esto? Pues dependiendo del fármaco para el que hemos creado. Entonces, cada fármaco, dependiendo cómo interaccione con un receptor en particular, va a generar esa transducción de la señal. Y a final de cuentas, esa transducción de la señal se repite o se interpreta como un fármaco va a modificar el metabolismo de una célula. Siempre con el objetivo de un fin terapéutico. ¿Sale? Ya casi los dejo, ya no se estresen. Ahora, vamos a hablar rápidamente de diversidad de efectos, que ya lo habíamos platicado un poquito hace rato. La diversidad de efectos. ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de generalidades de farmacología, te decía, es tu deber conocer, por ejemplo, si un fármaco que tú prescribes, dices, yo lo doy para el dolor de cabeza, pero resulta que hay algo que se llaman efectos secundarios o efectos adversos. Y esos efectos secundarios adversos te va a decir efectos muy frecuentes, poco probables y así sucesivamente. Y te decía, tu responsabilidad es conocer cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de cada fármaco que tú prescribes. ¿Para qué? Para que le digas al paciente, mire, paciente, le voy a dar metronidazol. Seguramente
que tome usted el metronidazol, le va a generar un sabor metálico en la boca. Es normal, no se preocupe, es un efecto muy común. No pasa nada, siga usted tomando el medicamento, aunque tenga ese sabor feo en la boca. Es importante para evitar que se pierda, que no haya apego. Ahora, ¿por qué se da esto? ¿Por qué se da esta diversidad de efectos? Si yo buscaba quitarle el dolor de cabeza solamente, si yo buscaba solamente matar a una bacteria, ¿por qué hay diversidad de efectos? Esto se da, dice acá, tiene que ver con la diversidad de receptores. Lo que les había contado. Acuérdate que cuando el fármaco llega a nuestra circulación general, cuando se absorbe, se distribuye a través de ciertas proteínas. Y al distribuirse, todas estas moléculas de fármaco que están en nuestro torrente circulatorio van a interactuar con nuestras células. Y el fármaco no dice, yo tengo que ir exclusivamente a la parte interna del dedo gordo del pie derecho del dedo gordo del pie derecho de Karen, sino que yo me tomo el fármaco, el analgésico, y todas mis células están en contacto con el ibuprofeno. Y al estar en contacto con todas mis células con el ibuprofeno, en algunas células, ¿no? Por ejemplo, cuando lleguen a la parte interna del dedo gordo del pie izquierdo de Karen, ahí sí le quita el dolor, la fibra nerviosa. Pero en otras células puede estar interactuando, puede encontrar un receptor donde se pueda acoplar. Y entonces en esa célula, en lugar de quitar dolor, genera sabor metálico, genera náusea, genera dolor, fiebre, por ejemplo, es un decir. Entonces, la diversidad de efectos tiene que ver con esta diversidad de efectos, de receptores que están a lo largo de nuestras células. Entonces, también tiene que ver con la cualidad del ligando. Hay fármacos que sí son de alta tecnología, así muy chidos, chipocles, chipoclones, que exclusivamente van a donde deben de ir. ¡Pum! Ahora lo estamos viendo cada vez más. Por ejemplo, con esto de la biotecnología, se pueden fabricar fármacos muchísimo más específicos, pero obviamente son muchísimo muy caros y son de los de más alta vanguardia, entonces todavía no. La mayoría de los fármacos que utilizamos pueden interactuar con diferentes receptores al interior de nuestro cuerpo y entonces esto genera la diversidad de efectos, ¿no? Entonces esto genera variabilidad de efectos, que pueden ser desde los más simples hasta los más complejos, ¿no? Desde un pequeño dolorcito de cabeza hasta náuseas, vómito, ganas de irle a la América, o ganas de hablarle al ex, ¿no? Tóxico que ya tiene años que no te busca, algo así, ¿no? Entonces te puede generar estas situaciones tóxicas, ¿no? Pero depende también, ahora esto también depende de cada célula, de cada persona, ¿no? O sea, esto depende también de la cualidad de tus células, ¿vale? Entonces también puede haber esto, especificidad de efectos, ¿no? Entonces los efectos secundarios y tóxicos van a depender de esto. Lo que les había comentado, el ejemplo que les había puesto con los receptores de histamina, ¿sale? Con los receptores de histamina. Que dependiendo dónde se activan estos receptores, si son los H1, pues tienen que ver con la mucosa gástrica. Y son los H2, es la piel y bronquios. Y esos son los H3, perdón, mis malas escrituras. Los H3, pues son en bronquios, principalmente. Pues dependiendo a dónde bloquees la histamina, vas a tener el efecto terapéutico. Pero entonces, un medicamento que das para la mucosa gástrica secundariamente puede afectar la piel, secundariamente, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, por eso hay diversidad de efectos, por la diversidad de los receptores, ¿sale? ¿Dudas hasta acá?